Amén. Amén. Estamos ya. Bueno, hoy vamos a transmitir el día de hoy desde un punto diferente del local de la iglesia. Hemos salido el día de hoy dirigidos a través del Espíritu Santo, y el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema muy importante que tiene que ver con lo que es la oración. Amén. Y la revelación de la paternidad de Dios con cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos para ello a tomar asiento, los que estamos aquí, y vamos a cerrar nuestros ojos. Nos vamos a desconectar de todo lo que hay alrededor de nosotros y nos vamos a conectar en lo que Dios va a hablar hoy a través del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar entonces nuestros ojos y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que venga a este lugar. Padre, en este día maravilloso, Señor, vengo delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Señor, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza, Señor. Padre, pidiéndote primeramente, Señor, Padre, perdón por cualquier acto, cualquier cosa que hayamos cometido, Señor. Padre, que te haya a ti desagradado, Señor. Padre, que tú, Señor, seas obrando en nuestras vidas para llegar a ser personas, Señor, mejores, Señor. Padre, sabemos que somos siervos inútiles, Señor. Padre, que si no fuera por tu gracia y por tu misericordia, nosotros no estaríamos el día de hoy, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Padre, te pedimos en este día que bendigas a cada una de las personas que se encuentran alrededor de nosotros, que quizás nosotros no las conocemos, pero tú sí las conoces, Señor. Padre, bendice todo lo que hay en este lugar, Señor, y todo lo que vamos a hacer, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, porque tú habitas, Señor, donde un pueblo te adora, donde un pueblo te alaba, Señor. Tú habitas, Señor, en un lugar, Señor, donde 2 o 3 se reúnen, Señor, se congregan en tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque usted nos permitió este día levantarnos con fuerza, con salud, Señor, Padre, y con ánimo, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Ato y reprendo toda enfermedad, Señor, Padre, todo virus de gripe, Señor. Yo lo ato por el poder de tu palabra, me declaro sana, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Toda gripe, toda tos, todo dolor de espalda, de cuerpo, Señor, lo reprendemos, Señor, por el poder de tu palabra y lo echamos fuera de este lugar, Señor. Te pedimos cobertura y vallado de protección de ángeles alrededor nuestro, Señor. Que no haya ningún tipo de impedimento, Padre, para que podamos compartir esta palabra bendita y maravillosa que sabemos que viene de lo alto, Señor. Viene para nutrirnos, para bendecirnos, Padre, y para ayudarnos, Señor, a fortalecer nuestra fe cada día, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, allá en Honduras, en la India, Señor. Que tú seas allí, Señor, obrando en las congregaciones, Señor, Padre, de ellos, allá en la India, en Honduras, Señor, Padre. También te pedimos por nuestros hermanos en la fe aquí en Barcelona, Señor, que tú obres a través de tu palabra y a través del Espíritu Santo, Señor. Vamos a dar comienzo entonces a lo que el Señor va a hablarnos a través de la palabra. Para ello nos vamos a estar ubicando en la palabra de Dios y vamos a estar buscando en Mateo, en el libro de Mateo. En el libro de Mateo vamos a estar viendo el capítulo número 6. Lo vamos a buscar. Capítulo número 6. Amén. Mateo, capítulo número 6. Cuando lo tengan me dicen amén. 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 Entonces nos vamos a ubicar ahí en Mateo, capítulo número 6. Y vamos a estar leyendo la parte donde Jesús habla de la oración. Amén. Jesús nos dejó establecidos a nosotros cómo nosotros debíamos de orar y cómo es la manera como nosotros no debemos de orar para que las peticiones de nosotros cuando tenemos una necesidad sea cumplido en esta tierra. ¿Cuántos nosotros a nivel mundial tenemos necesidades, tanto naturales como espirituales? Y el único que nos puede a nosotros ayudar a salir adelante en medio de cualquier situación difícil, ese se llama Cristo Jesús. Amén. Amén. Él es el intercesor y es el intermediario entre Dios y los hombres. Amén. Dice la palabra de Dios, se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra de Dios. Jesús y la oración. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería se harán oídos.
serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Palabra de Dios. Amén. Podemos ver que aquí hay dos palabras muy poderosas y muy importantes que nosotros como iglesia la debemos de tomar en cuenta. Número uno, que tenemos un Padre. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Que nosotros tenemos un Padre. Y número dos, lo importante que es el dirigirnos a ese Padre con respeto a través de una oración. Entonces, el día de hoy vamos a compartir lo que tiene que ver con la paternidad de Dios para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Yo quiero que usted lo repita: la paternidad de Dios. La paternidad de Dios es muy importante que se le haga revelación a toda la humanidad. ¿Por qué nosotros vemos lo que está sucediendo en toda la tierra? Vemos tanta maldad que hay en el mundo, vemos cómo se están aprobando leyes en contra de la palabra de Dios, y todo lo que está sucediendo en el mundo es porque todavía la humanidad no se le ha hecho revelación lo que es la paternidad de Dios. Amén. La paternidad de Dios es fundamental, es fundamental. Dios en realidad, iglesia, ha escogido lo que es edificar en esta tierra a toda la sociedad, pero para poder esta sociedad salir de toda la inmundicia en la que nos encontramos, la sociedad debe de hacérsele revelación la paternidad, y debe de desintegrarse de las cosas del mundo. ¿Cuántos decimos amén? Dios promete que va a restaurar la paternidad. Hay una promesa de parte de Dios. Dios nos promete a cada uno de nosotros que Él va a restaurar la paternidad de todos nosotros, los hijos de Él, para con Él. Vamos a leer para ello Malaquías 4, del 5 al 6. Amén. Amén. Malaquías 4, del 5 al 6. Ahí lo vamos a leer en Malaquías 4, del 5 al 6. Amén. Malaquías 4, del 5 al 6. Y dice así. ¿Lo tenemos? Amén. Dice. Amén. Amén. Dice allí. Lo vamos a leer todos juntos para que le podamos así entender. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, si nosotros venimos y nosotros, iglesia, hacemos un estudio en todos estos territorios donde nosotros estamos, de casas, de ciudades, de todos los lugares que hayan aquí, y yo hago una encuesta de que vamos a entrevistar a todas estas personas que están en esta plaza, y les empezamos a preguntar: ¿usted creció con padre o con madre? ¿Usted creció con padre o con madre? Y podemos ver que cuando nos empiezan a contestar a nosotros, la mayoría de personas que tienen hogares desintegrados y que sus hijos no han ido por una dirección correcta, son por lo general aquellas personas que no han crecido con un padre y una madre, sino que han crecido solo con su madre o solo con su abuelita o quizás con una tía, y no han tenido la paternidad del padre. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Si nosotros hacemos un estudio, podemos ver que los niños que han crecido en un hogar que ha sido con su padre y su madre, en un hogar establecido, esos niños son totalmente diferentes a los niños que hayan crecido solo con su madre o con una abuela.
Por lo general esos niños no han podido terminar su área escolar, no han podido lograr quizás logros que puedan obtener niños que tengan a su padre allí, la paternidad de su papá o de su mamá en un hogar establecido. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a leer aquí en la Biblia, que la Biblia nos habla que después de la profecía dicha por Malaquías, que lo acabamos de hacer, hubo como un silencio, y ese silencio que hubo fue como de 400 años. Pero después de ese silencio, de que no se hablara de la paternidad, podemos ver que se habla de la paternidad hasta que Jesús viene aquí a la tierra. Cuando Jesús viene aquí a la tierra, es Dios Todopoderoso, porque sabemos que Jesús es 100% Dios. Entonces, cuando Él decide venir aquí a la tierra y decide venir como hombre acá a la tierra, podemos ver que Jesús viene para hacer que la gente pueda entender la revelación de lo importante que es que reconozcamos que tenemos un Padre y que nosotros somos hijos. Por eso Jesús, cuando vino aquí a la tierra, vino a establecer lo que es el reino de los cielos. Dígalo, el reino de los cielos. Jesús vino a establecer el reino de los cielos aquí a la tierra. Vino también Jesús de Nazaret a enseñarnos a nosotros como hijos, cómo debemos de dirigirnos al Padre. Amén. Cómo nosotros debemos de hablar aquí en la tierra para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y cómo nosotros aquí en la tierra, como hijos de Dios, Dios nos ha dado a nosotros autoridad para destruir toda acechanza del diablo. Amén. Eso Dios nos vino a entregar aquí a través de su Hijo amado Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 11, capítulo 11, versículo número 1. Mira lo que dice allí. La palabra de Dios dice, cuando lo tengan me dicen amén. Dice ahí, en Lucas 11, versículo número 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñalos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. En la mayoría de parte de las iglesias en todo el mundo podemos ver que la oración, siempre que se establece en un ministerio, por lo general siempre son las mujeres. ¿Se han fijado? Amén. Que las mujeres son las primeras en ir a la oración? Los movimientos populares de las iglesias siempre son, por lo general, las mujeres. Pero podemos ver que la mujer es usada por Dios en la mayoría de ministerios, y a medida que las mujeres van entrando a la oración, se van uniendo otros hermanos. Y esa oración se va haciendo una oración unánime con otros hermanos, y luego esa oración se convierte en una intercesión. Amén. ¿Cuántos decimos amén? En una intercesión. En los ministerios es importante que se establezca un ministerio de intercesión y de oración, porque siempre que nosotros vamos a comenzar algo, que le vamos a hacer una petición a Dios, o que vamos a empezar a orar, que vamos a empezar a predicar, o que vamos a ir a evangelizar, lo primero que nosotros debemos de hacer es orar. Eso es lo primordial. El libro de Lucas, cuando nosotros leemos el libro de Lucas, vemos cómo fue la vida de Jesús. La vida de Jesús fue oración. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, la palabra de Dios nos dice en los libros, en los evangelios, nos dice que Jesús aquí en la tierra vino a enseñarnos a nosotros a orar. Los evangelios en muchas ocasiones nos habla de cómo Jesús oraba, y estos puntos son importantes que nosotros como iglesia nos tomemos en cuenta, que si nosotros somos cristianos y somos hijos de Dios, tenemos que seguir un perfil de una persona, no de un hombre, no de una mujer, sino de Jesús. Amén. Nosotros debemos de tratar de llegar a ser como el varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. Hombre perfecto, sin mancha, sin arruga. Quizás nosotros vamos a cometer errores porque somos imperfectos, el único perfecto es Jesús. Pero el objetivo de la iglesia es que la iglesia siga los pasos de Jesús. La única diferencia que nosotros podemos poner, escúcheme bien, cuando Jesús oraba y cuando Adán oraba, porque cuando Dios creó la tierra, Él también creó a su imagen, dice la palabra de Dios, y su semejanza, a hombre y mujer. Él los creó a su imagen y su semejanza. Y cuando Adán y Eva hablaban con Dios,
¿qué era? Era una oración, ¿verdad? Era una oración. Adán y Eva hablaban con Dios y ellos hacían una oración. Ellos se conectaban con Dios. El orar es hablar con Dios. Aunque tú no lo veas, pero tú lo puedes sentir. Y para hablar con Dios, aquí donde nosotros estamos, aunque estemos en esta plaza, sabemos que Dios está aquí con nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Dios sabía que el día de hoy teníamos que venir a este lugar. Dios sabía que el día de hoy teníamos que compartir en este lugar el mensaje. Y Dios sabía Él ya que hoy íbamos a hablar de Él. Que hoy íbamos a hablar de esa revelación poderosa que es la paternidad de Él para cada uno de nosotros. Si nosotros hacemos una comparación de Adán, que es de Adán y Jesús, porque a Jesús podemos ver que muchos le dicen el segundo Adán, ¿verdad? Amén. Pero podemos ver que hay una diferencia totalmente diferente. Cuando Adán y Eva pecan, hubo una desconexión de Dios con el hombre, ¿verdad? Amén. ¿A causa de qué? Del pecado. Pero también cuando Jesús vino y Jesús murió en la cruz del Calvario, hubo una desconexión de Jesús con Dios a causa del pecado, pero con una diferencia, que Jesús, Él no pecó, amén, sino que Jesús, Él llevó en la cruz los pecados nuestros. Amén. Amén. Los pecados nuestros. Y es importante que nosotros entendamos que hay una diferencia. Que había una naturaleza caída de Adán. Entonces, la clave del éxito de Jesús podemos ver entonces que fue la oración. Hasta en el último momento Jesús nos enseña a nosotros cómo orar, porque amén, cuando Él está en la cruz, Él se dirige y le dice: Padre, ¿por qué me has olvidado? ¿Verdad? Hay una parte que le dice. Entonces ahí podemos ver que Él se está dirigiendo ¿a quién? A su Padre. Cuando nosotros amén, estamos aquí en la tierra y tenemos nuestro Padre y estamos pequeños, queremos un bubalú, queremos una galleta, queremos un cereal, no podemos trabajar y estamos pequeños y queremos algo, ¿a quién le pedimos? A papá. Y por lo general es a papá que le vamos a pedir, a papá. De esa misma manera Dios quiere que le pidamos a Él. Por eso es importante la paternidad aquí en la tierra, que se establezca. No solamente la paternidad de Dios, y el Señor hizo la promesa de que se iba a volver los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Este es el tiempo en donde muchos tenemos que pelear para que los hogares no sean desintegrados. Todas esas leyes que se están aprobando en contra de la familia, porque en realidad esas leyes que se están aprobando en contra de la familia, porque la familia es hombre y mujer como Dios lo estableció. Amén. Aquí no se trata de 3, de 4, de 5 sexos. Aquí no se trata tampoco de denigrar, ni tampoco de humillar, ni tampoco que estamos nosotros criticando, sino que la palabra de Dios es clara y así lo estableció el Señor. Y si el Señor estableció reglamentos en esta tierra, nosotros como creación de Dios tenemos que respetar las leyes establecidas por amén, Dios aquí en la tierra. Así como usted cuando conduce un coche y usted anda en ese coche sin licencia, usted sabe de que eso es peligroso. Amén. De igual manera, cuando usted viene y usted comete un delito en esta tierra, sabe que hay policías que están cuidando, resguardando, de que la gente no robe, que la gente no se drogue, que la gente no mate, que la gente no viole, que la gente no cometa ilícitos. De esa misma manera, nosotros también tenemos que respetar. Así como se respetan las leyes aquí en la tierra, más importante, debemos de respetar las leyes establecidas por Dios. Si nosotros vemos en Lucas, y vamos al capítulo número 11, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero ustedes lo pueden leer. Ahí vemos que los discípulos le están pidiendo a Jesús que les enseñe a orar. Aquí cuando leímos Lucas 11, 1, al inicio, pero si ustedes lo leen todo, ahí podemos ver que los discípulos le están diciendo a Jesús que les enseñe a orar. Amén. Pero antes de ver cómo orar, el modelo correcto, vamos a ver cómo no debemos de orar, porque Jesús ahí enseña cómo debemos de orar, pero hay unas maneras que no son correctas para que nosotros oremos, y vamos a verlas. Hay varias maneras de orar y de presentarse en oración. Vamos a ver cuáles son las maneras
que no son correctas para que nosotros oremos. No debemos de orar como los hipócritas. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros oremos delante de Dios, no debemos de orar y presentarnos delante de Dios como hipócritas. No lo digo yo, ay, es que qué fuerte lo que predica. No, es que lo dice la palabra de Dios. Amén. ¿Qué significa la palabra hipócrita? Cuando uno habla aquí hipócrita, se refiere a alguien que está fingiendo ser o sentir lo contrario de lo que en realidad está sintiendo. Amén. Eso es hipocresía. Alguien que finge ser o sentir lo contrario de lo que en realidad está sintiendo. Alguien que está fingiendo algo. Eso es ser un hipócrita. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:5. Mira lo que dice ahí en Mateo 6:5. Cuando lo tengan me dicen amén. Mateo 6:5 dice así. Amén. Y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Amén. Amén. Lamentablemente, iglesia, tenemos que decirlo, la mayoría de creyentes está haciendo esto. Podemos ver esas redes sociales ahorita. La iglesia no se está dedicando a predicar lo que Dios quiere. Crítica, murmura, otros señalándose con otros, viendo quién predica mejor que el otro. Y la palabra de Dios es clara y lo dice, que unos a la verdad predicarán por amor a Dios, pero otros lo van a hacer por contienda, por celos. Y eso es lo que estamos viviendo. La mayoría de los creyentes está haciendo esto. Vienen a la iglesia, cantan, declaran la palabra de Dios, oran, pero cuando salen de la iglesia, se quitan la mascareta que tienen en la iglesia y la muestran en la calle. La vez pasada que el hermano iba con otra persona, se recuerda que tuvo una experiencia así. Amén. Una persona que acababa de orar por alguien en la iglesia, y ya cuando ya se fue de la iglesia, iba en el metro y esa persona empezó a pelear con personas en la calle. O sea, no demostrando el amor que había demostrado en la iglesia al orar, demostrando el poco amor que tiene en la calle. Amén. Entonces Dios por eso nos dice que no seamos como los hipócritas. A veces queremos fingir dentro de una congregación que somos espirituales, que leemos la Biblia, que tenemos temor de Dios, y cuando nos vamos de la iglesia andamos haciendo destrozos en la calle. ¿Y qué pasa con todo esto? Que nosotros podemos engañar al pastor, al líder, al hermano, pero hay alguien que nunca lo vamos a engañar, y Amén. es nuestro Padre. Amén. Nuestro Padre nos va a estar viendo en todo tiempo y en todo momento. Jesús dice que no oremos como los hipócritas. Amén. Que cuando nosotros, o sea que Jesús nos está diciendo, cuando vayamos delante de Dios, tenemos que ir y presentarnos cara a cara. Y cuando yo me presento cara a cara con una persona aquí en la tierra, yo tengo que ser transparente. Amén. Tengo que ser sincero, tengo que presentarme tal y como yo soy. Amén. Amén. Así quiere Dios que nosotros seamos. Cuando usted, como hijo de Dios, se presenta delante de Dios en oración, usted tiene que presentarse tal y como usted es. Amén. No debemos de ir y presentarnos delante de Dios con una cara, orar, y después de que ya oramos, volvernos a la casa y hacer como que nosotros somos otro tipo de persona. No debemos de orar tampoco, ¿cómo decirles? No orar para que nosotros seamos alabados por los hombres. Hay personas que quieren estar orando, quieren estar en esas redes sociales para que tengan seguidores. Y yo lo estoy diciendo así directamente. Las redes sociales, la mayoría de personas, hay unos que están predicando a la verdad, pero hay otros que lo están haciendo para ver las cantidades de visualizaciones que tienen, o lo están haciendo demostrando la hipocresía que tenían dentro de la iglesia. Amén. Ahora la están mostrando delante de las personas en público, en donde muchas personas están perdiendo la fe, ya no quieren saber nada del evangelio. Hay muchas personas que yo las he escuchado que están en el mundo, que nunca habían pisado una congregación, pero al ver esos malos testimonios en las redes sociales, esa gente queda sorprendida y esa gente dice, ¿y a eso voy a ir yo a la iglesia? Yo para ir ahí mejor no me acerco. Y entonces esos malos testimonios están provocando que muchas personas
no vayan a los caminos del Señor. Entonces, ¿qué está sucediendo? Están siendo piedras de tropiezo. ¿Cuántos decimos amén? Y dice la palabra de Dios en Mateo 6:5, dice, Mateo 6:5, leámoslo ahí. Amén. Amén. Leámoslo, léamelo. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos. Y esa de los parte, hombres. vale, hay una parte, la parte B, que dice ahí en Mateo 6:5, para ser vistos, ¿qué dice? De los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hay gente que se jacta cuando ora. Hay gente que cree que es mejor que los demás porque ora una hora, porque ora muchas horas ante Dios. Y yo le voy a decir una cosa. Hay personas que tienen un orgullo espiritual porque oran 3 horas, 2 horas y andan con aquel orgullo espiritual y se creen mejores que otros. ¿Por qué? Porque están orando una cantidad de tiempo y a Dios no le interesa la cantidad de tiempo que tú ores, porque hay una persona que puede estar orando cantidad de veces para estar que lo estén viendo, pero puede haber una persona ahí que solo ore 20 minutos o solo 5 o 10 segundos, pero lo hizo de todo su corazón. Amén. Y esa oración para Dios valió oro. ¿Cuántos decimos amén? Lo que les debería de interesar a muchas personas y a nosotros en conclusión, a todos nosotros como iglesia en realidad, es lo que el Padre piensa de nosotros, no lo que piensen las demás personas. O sea, no debe de darnos pena que si nosotros oramos poco o que nosotros a veces sentimos. Yo cuando empecé a orar al principio como testimonio, yo me recuerdo que yo no podía orar. Yo decía, yo no puedo orar, pero en realidad yo lo hacía de corazón. Hay muchas personas que vienen empezando en sus caminos espirituales y en realidad ellos sienten que no pueden orar, pero en realidad esa oración es efectiva porque lo están haciendo de corazón. Cuando nosotros hacemos una oración de corazón, es más efectiva que la cantidad de tiempo que usted vaya a hacer una oración. Yo con esto no le estoy diciendo que no ore cantidad de veces, porque si usted es un intercesor, usted sabe que en guerra espiritual usted tiene que estar, mire, batallando hasta que usted siente en el espíritu que esos espíritus inmundos se han ido. ¿Cuántos decimos amén? Hay otra cosa también que Jesús nos dice a nosotros que no debemos de hacer cuando nos presentamos delante del Padre. No debemos de orar con vanas repeticiones. Hay muchos que se pueden enfadar conmigo, pero se han fijado personas que están orando y como no lo están haciendo de corazón, mencionan aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Y ya les voy a decir, que no lo digo yo, vanas repeticiones, es mejor hacer una oración concisa, precisa y segura. ¿Y cuál es esa oración precisa, concisa y segura? La que viene de su corazón. Amén. La que viene de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, capítulo 6, versículo número 7, dice: Amén. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Si nosotros vamos a la palabra de Dios y nos vamos a leer Lucas en el capítulo 5, 10, 15, 16, en el capítulo 18, eso ya lo leerán ustedes, podemos ver allí que la primera se repite una vez y otra vez sin pensar, o sea, sin tener el corazón en lo que se pronuncia. Hay muchas personas que repiten mucho, aleluya, aleluya. Cuando hay un espíritu de religiosidad, y que la gente se va a enfadar conmigo, pero cuando hay un espíritu de religiosidad, por lo general se utilizan vanas repeticiones. Nosotros debemos de perseverar en la oración, con una conciencia limpia. Amén. Una conciencia sana, que va dirigida a una persona celestial, de celestiales, que es Dios Todopoderoso. Él es el que está escuchando esa oración. Amén. Y si Él nos dice a nosotros que no hagamos vanas repeticiones, no podemos estar haciendo vanas repeticiones. Si usted se dirige a su Padre y lo hace de corazón, el Espíritu Santo lo corregirá y lo redarguirá de que no puede estar haciendo vanas repeticiones de oraciones. Amén.
Debemos de hacer una oración precisa, concisa, directa, que venga de nuestro corazón, y debe de ser una oración con fe. Amén. Cuando oramos nosotros con perseverancia, es porque tenemos fe. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Yo voy a orar con perseverancia y lo voy a hacer de corazón, yo voy con fe. Por ejemplo, una plática. Cuando usted está haciendo una plática con una persona y una persona le está repitiendo un montón de veces lo mismo, es como que usted cree que está dudando de lo que esa persona le está diciendo, ¿verdad? Es como que esa persona sea mentirosa. Entonces, cuando usted va donde el Padre o yo voy donde el Padre, vamos a ir a hablar con Él. Hola papá, ¿cómo está? Un ejemplo así. ¿Cómo estás? Aquí estoy delante de ti. Yo vengo aquí tranquilamente. Normal, como que usted tiene una plática, pero de su corazón. Mira, papito mío, que este día me ha pasado algo. Yo me siento triste, la verdad, de las cosas. Pero sincero, pues. Aunque otras personas lo vayan a ver, que chabacán como ahora, no. Eso no es chabacanería porque está saliendo de su corazón. Jesús le enseña a los discípulos a no presentarse a Dios como hipócritas, sino que se presenten delante de Dios como ellos son, a no buscar los halagos, a no buscar que los hombres lo idolatren, a no buscar a tener seguidores. No, quien Amén. tiene que tener seguidores es Jesucristo, no usted. Déjenme Amén. decirle, papito y mamayita, que buscar más del Señor. Esto no es un mérito de nosotros como humanos. Este mérito es de Jesús. No tenemos que hacer vanas repeticiones, ya que Dios no entiende de rezos. Dios no va a responder ni entiende de rezos, sino de palabras sinceras. Amén. Que nacen del corazón. Yo no le puedo entregar a usted un papelito en donde yo le diga a usted: tome esta oración que todos los domingos la vamos a repetir a las 11 de la mañana. Y entonces todos los hermanos llegar a la congregación y Padre Nuestro, claro, el Padre Nuestro lo tenemos que saber que así está. Ajá. Pero en este día y todos los domingos en este día queremos y rogamos por ti, todos hermanos, rogando, suplicamos por ti, suplicamos por ti, que nos defiendas, que nos guardes, y todo mundo, y todo repetitivo, y todos los domingos lo mismo, Entonces, ¿dónde está la fluidez? ¿Quién es el que está allí hablando? ¿Es el Espíritu Santo o es el alma o es un hombre carnal o una mujer carnal? ¿Cómo sí debemos orar? Ahora sí, ¿cómo sí debemos de orar? ¿Cómo sí nos vamos a presentar delante de Dios? Lucas 11, desde el versículo 2 al 4, vamos a leer. Ahí nos habla de cuál es la manera correcta que usted y yo debemos de orar. Dice la palabra de Dios, y les dijo, o sea, sabemos que es Jesús que está hablando. Cuando ores, decid, ¿qué decir? Padre nuestro. Tenemos un Padre, ahí nos está diciendo Jesús, ustedes tienen un Padre que está en los cielos, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo, el nombre de su Padre es santo. Venga tu reino. Usted, como hijo de Dios, está en todo su derecho, como hijo de Dios, que el reino de los cielos se establezca acá en la tierra. Hágase tu voluntad, que si es la voluntad de Dios, se va a establecer el reino de los cielos en este lugar, pero si no es la voluntad de Dios, no se va a establecer. Ven, hágase tu voluntad, así como se haga en el cielo. La voluntad que hace Dios en los cielos, sea aquí en la tierra. Así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos, dice, nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, a los que nos ofenden. En otra versión dice deben, en otra dice ofenden. Amén. Y no nos metas en tentación. En otra versión dice, ¿cómo dice aquí? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, Jesús aquí está enseñando a los discípulos cómo no se debe de orar. Ahora les está enseñando. Yo les voy a enseñar cómo no deben de orar. Jesús les dijo, ahora les voy a enseñar cómo sí van a orar. Esto es como hijos, ¿vale? Como hijos. Amén. Conversando con el Padre.
¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Qué significa la palabra padre? La palabra padre, vamos a definir la palabra padre. Para entender, vamos a explicar el origen y el significado. El significado original de padre en la antigüedad significa o se escribe o se pronuncia Abba. Dígalo. Abba. Abba, Abba. Esta es una palabra aramea. Significa padre en arameo, Abba, Abba, cuyo sentido es definir una familiaridad, una comunión o una intimidad. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Cuando nosotros tenemos un niño pequeñito y el niño empieza a hablar, Abba. Cuando nosotros sabemos que venimos del soplo, de Dios, ¿verdad? Dios sopla y crea todo. Dios sopla y del soplo, del polvo, nosotros fuimos creados. ¿Y fue con qué? Con soplo. Ahora yo le digo, cierre sus ojos y respire y escuche lo que el respiro suyo dice. Y usted le hace. Abba, Abba. Y no es que me lo estoy imaginando, pero el soplo de aliento de Dios es el nombre de nuestro Padre. Es Abba, es Abba. Un niño cuando habla empieza a tatararear y lo primero que empieza a hacer es Abba, 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 Abba. Que a veces la gente cree que está diciendo agua, ¿verdad? Pero sí es Abba, Abba. Abba es como decir papito, papito, y es un acceso que el Señor nos da a nosotros para que nosotros lleguemos. La segunda palabra griega es pater, dígalo, pater. Y pater significa una expresión de respeto, de honra, de honor, de reconocimiento hacia la cabeza de una casa. Nosotros debemos de respetar la paternidad de Dios y la paternidad que Dios nos ha entregado de alguien aquí en la tierra. ¿Cuántos decimos amén? Amén. El ser humano necesita esas dos dimensiones. El ser humano en esta tierra necesita reconocer que tiene un Abba Padre. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Que tenemos una cabeza de cabezas y ese es el Dios Todopoderoso. Amén. Jesús mismo. Amén. Tenemos que reconocer que tenemos cabeza también aquí en la tierra, que tenemos Padre aquí en la tierra. Así como tenemos madre, tenemos también padre. Amén. ¿Cuáles son los puntos importantes acerca de la paternidad de Dios que debemos de entender? Hay muchos puntos que nosotros debemos de entender de la paternidad de Dios. Primera revelación de la paternidad, que la paternidad de Dios es dada a nosotros a través, revelada, mejor dicho, a nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Jesús, en el último discurso, cuando Jesús viene y Jesús muere, sabemos que Jesús muere y Jesús resucita, ¿verdad? Al tercer día. Cuando Jesús resucita al tercer día, sabemos de que Jesús a los apóstoles los instruye acerca del reino de los cielos. Y luego Él les dice de que va a haber un tiempo en el que Él tiene que marchar, pero Él va a dejar algo, ¿verdad? Él les va a dejar algo para que nosotros entendamos, para que ellos entendieran que ellos no iban a estar solos. Y ese algo era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo iba a venir ¿a qué? A consolarlos. Amén. Jesús en su último discurso, allí en el aposento alto, sabiendo que pronto dejaría la tierra para subir a los cielos y gobernar junto con su Padre, les da entonces a los discípulos esas instrucciones importantes. Van a necesitar un momento crucial los apóstoles en su vida, que van a necesitar valentía, que van a necesitar osadía para predicar este evangelio. Entonces, en Juan 16:7, Jesús les dice lo siguiente: los está preparando, ¿verdad? Los está preparando, los está instruyendo, y nosotros debemos de ser instruidos así como fueron instruidos ellos. Estamos siendo instruidos, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos decimos amén? Dice la palabra de Dios en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera,
el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Aquí nosotros estamos presenciando el inicio de algo mayor. Era el Espíritu Santo, iba a venir a mostrarles todas las cosas a los discípulos. Jesús les decía, yo no puedo enseñarles lo que quiero enseñarles aquí cara a cara. Es necesario que yo me vaya prácticamente para que ustedes puedan recibir el Espíritu Santo y puedan tener conexión con mi Padre. Amén. De eso les estaba hablando. Este versículo podemos ver que Jesucristo habla acerca de cómo el Espíritu Santo iba a venir a revelarles a ellos la paternidad. De eso les está hablando. Mira lo que dice en Juan 16, del 23 al 26. Juan 16, del 23 al 26. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, dice. Y luego dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca de ¿quién? Padre. Del Padre. Escuchen lo que dice ahí. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Jesús está hablando ahí aquel día, no solo como una fecha exacta, porque no está dando una fecha exacta que el Espíritu Santo iba a venir, sino que aquel día cuando nosotros clamaríamos al Espíritu de Dios para que nos revelara al Padre. Jesús menciona al Padre en estos 4 capítulos. Jesús menciona al Padre desde el capítulo número 13 hasta el capítulo número 16 de Juan. Usted lo puede ir a leer. El Evangelio de Juan, capítulo 13 al capítulo número 16. Allí menciona Jesús al Padre en estos capítulos. Amén. Más de 60 veces. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Según la revelación del Padre, traída, escúcheme bien, por el Espíritu Santo, es lo más importante que nosotros debemos de entender. No solamente es entender la importancia de la oración, sino el poder que hay en la oración, cómo debemos de orar y ante quién debemos de orar. Y la revelación que tenemos que tener de que verdaderamente tenemos un Padre. Jesús estaba interesado y está interesado de que nosotros tengamos un encuentro con el Padre. ¿Cuántos decimos amén, en este día? Porque cuando una persona tiene un encuentro con el Padre, esa persona ya no es igual. Esa persona ya no es, ¿cómo decirle? La misma persona. Es una persona diferente. Cuando eso sucede, cuando tú te encuentras con tu Padre, todo cambia. Cambia tu identidad de hijo. Porque tú ya no eres bastardo. Porque tú ya no eres mendigo. Porque tú y yo ya no somos esclavos. Nosotros pasamos de ser mendigos, de ser esclavos, de ser lo peor, a ser hijos de Dios, Amén. a tener una paternidad. Dice allí que en aquel día el Espíritu Santo le revelará el Padre a ellos. O sea, en aquel día, el Espíritu de adopción es dado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Nosotros vamos a recibir esa paternidad a través del Espíritu de adopción. Y ese Espíritu de adopción es dado por el Espíritu Santo. Gálatas 4, del versículo 4 al 5, dice, lo leemos ahí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué dice ahí? De hijos. Entonces, la Biblia llama al Espíritu Santo Espíritu de adopción. Y es quien nos va a revelar a nosotros que somos hijos de Dios, tal Amén. como lo es Jesucristo.
Amén. Así como Jesucristo es hijo, Jesús nos va a enseñar y nos enseña a nosotros que nosotros también somos hijos. Cuando esta revelación viene a nosotros, sabemos con seguridad que somos hijos del Padre Celestial. Y en ese momento nosotros entendemos que como hijos nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Amén. Jesús, escúcheme bien, nos da a nosotros este conocimiento, pero no se trata de un entendimiento mental. Esto no Amén. se trata de un entendimiento mental, que usted lo entienda mentalmente. Esto se trata de un entendimiento espiritual, en donde tiene que ser su corazón constrictado. Amén. Su corazón debe de ser humillado, quebrantado delante de la presencia de Dios, para que pueda haber un encuentro sobrenatural con Dios. Yo me recuerdo cuando a mí se me reveló la paternidad de Dios, fue en un momento crucial en mi vida. Yo me recuerdo que mi papá estaba vivo, y yo en aquel momento que mi papá estaba vivo, o sea, mi papá era el proveedor de mi casa, el que todo daba en la casa, o sea, para nosotros una persona muy amada, porque el padre se ama, pues la madre se ama. Y la verdad de las cosas, que mi padre falleció, y cuando mi padre fallece, o sea, fue un descontrol en mi casa, un descontrol tremendo. Perder la paternidad del padre que tú tienes aquí en la tierra es algo muy, muy doloroso. Yo me recuerdo que mi padre muere en mis brazos de un infarto, y yo me recuerdo el dolor que eso causó. Yo nunca había tomado en mi vida, jamás, pero yo me recuerdo que el enemigo viene, yo esto no estoy poniendo que es causa, ¿va? Pero el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo me recuerdo que las personas que se acercaron a mí fueron más mundanas que cristianas. Mundanas que cristianas. Amén. Y bueno, en las malacabías empecé a probar lo que era la bebida. Yo me recuerdo que yo me fui en el mundo perdido de la bebida con mis amigas. Siempre responsable en mi casa, porque mi padre nos enseñó principios en la casa: respetar a mi madre, respetarnos los hermanos unos a otros, bendecirnos con nuestros hermanos. Mi papá nos enseñó principios a nosotros, educación. Si mi padre no hubiera estado en la tierra como Dios lo estableció, a saber qué hubiese sido de mí, de mis hermanos. Quizás nosotros no hubiésemos sido. Yo admiro jóvenes que no se han criado con su padre y su madre, pero ¿saben qué? Han tenido la revelación de la paternidad de Dios. Amén. Y eso ha sido tan importante. Y démosle gloria, démosle honra, hermano, a Dios. Porque usted hoy está aquí en este lugar y está conmigo, y quizás usted no tuvo la paternidad de su padre, Amén. pero tuvo la paternidad de paternidades. Amén. Y esa paternidad de paternidades es la que lo tiene hoy en día usted aquí. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria y le damos la honra a Amén. Dios? Yo me recuerdo cuando mi padre fallece, que es que yo blasfemé en contra de Dios. Yo entristecí a mi Padre Celestial. Y yo me recuerdo que un día yo me vi al espejo. Yo me vi al espejo porque se burlaban de mí en la universidad y me decían que tenía SIDA. Porque yo me enflaquecí de una manera exagerada como usted no tiene idea. Se me caían los pantalones, se me caía toda mi ropa. Y yo empecé a llorar en el espejo y yo le dije a Dios: si verdaderamente tú existes, yo quiero saber que eres real. Porque a mí toda la vida me han hablado de ti, pero yo lo hice de corazón. Yo llamé a Dios. Y un día, ya cuando ya lo conocí al Señor, ya me empezaron a hablar de Él. Mi misma madre siempre me decía: anda a la iglesia, deja de llevarte con esas personas, deja esas cabías, esto y lo otro. Pero yo era desobediente a mi madre, la rebeldía. Cuando no tenemos la paternidad, viene la rebeldía. Imagínate dentro de la iglesia personas que están congregando y todavía no tienen la revelación de la paternidad de Dios. Se levantan en rebeldía. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Porque por naturaleza nosotros venimos como quien dice arrastrando esa descendencia adámica. Amén. Por naturaleza de rebeldía. ¿Qué sucede? Que cuando yo conozco al Señor, porque no voy a hacer largo el testimonio, yo pude escuchar la voz de Dios que me decía: hoy yo te voy a mostrar tu paternidad. Yo fui a un encuentro de sanidad interior y liberación. Yo me recuerdo a mi mentora que me decía: Nancy, hoy es el momento. Pero cuando a mí me hablaba la mentora, yo sentía que quien me estaba hablando era Dios. Hoy es el momento, usted no se puede ir de acá. Hoy es el día de su liberación. Hoy es el día, hoy es el día.
Yo escuchaba, hoy es el día, hoy es el día. Y yo me recuerdo que yo recibí esa paternidad de Dios de una manera sobrenatural. Cuando Dios me dice a mí en el espíritu, porque no te voy a mentir que bajó, que Él me iba a demostrar cuál era la paternidad y que el hombre que Él había puesto aquí en la tierra era un propósito de Él para que yo naciera en esta tierra, que usó el vientre de mi madre y el propósito de este varón para que yo pudiese ser engendrada en esta tierra, pero que Él me iba a demostrar que la paternidad de Dios era importante en mi vida y eso iba a quitar todo el dolor que yo tenía de la pérdida de mi padre. Vino, es el espíritu que me vino a revelar, el espíritu de adopción que nos está hablando. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, dice aquí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de recibir la adopción de hijos. En ese momento yo lo que hice fue que recibí la adopción de hijos, así como lo recibí yo, lo han recibido muchos, lo han recibido ustedes, todos lo hemos recibido, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro único Salvador. En ese momento que yo recibí eso, ahí empezó a cambiar todo en mi vida. Todo mi corazón, yo ya sabía a quién le iba a hablar. Yo le hablaba a Dios y Él me contestaba en la oración. Y yo aprendí cómo hablarle a Él. Yo aprendí del espíritu de adopción. Yo aprendí a orar a través del Espíritu Santo. A mí no me enseñó a orar un hombre, a mí no me enseñó a orar una mujer. A mí no me enseñó a leer la Biblia un hombre, una mujer. A mí me enseñó Dios por muchas leyes que yo me había estudiado en lo natural, por muchos libros que yo me había metido en mi cabeza en la universidad. Eso no me estaba ayudando a mí, porque eso me estaba destruyendo. Yo el libro de libros, el libro sagrado era el que yo tenía que aprenderme, era el que yo tenía que analizar, que tenía que escudriñar, pero todavía yo al no tener la revelación de la paternidad, yo todavía no sabía ni cómo escudriñar. Lamentablemente hay muchas personas que no tienen aún la paternidad de Dios y aunque toquen la Biblia no saben cómo usarla, no saben por dónde empezar y leen y leen y leen y no le entienden. ¿Por qué? Porque todavía lamentablemente no se les ha revelado la paternidad y es obligación de la iglesia de Cristo que nosotros hablemos de estos temas importantes para que se revele. Yo declaro en este día que la paternidad de Dios se revela a tu vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos decimos amén? El espíritu de adopción nos lleva entonces, iglesia, a clamar. Y yo quiero que usted lo diga: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. No es un convencimiento teológico, porque esto no se trata de teología mental, sino de pasión, de anhelo, de amor. Tiene que ser revelado a través del Espíritu Santo. Dios tiene que venir y tocar mi corazón a través del Espíritu Santo. Yo debo de ser quebrantado y humillado delante de la presencia de Dios para yo reconocer que hay un ser espiritual grande, poderoso, que me ama, que es el dueño de todo, que es el alfa y el omega, que es el principio y es el fin, que Él no se compara con nadie, que Él es omnipotente, que Él está en todo lugar, que así como Él me está cubriendo en este lugar, Él está cubriendo a todo el mundo, en toda la tierra al mismo tiempo. ¿Cuántos decimos amén? Ese clamor tiene que venir de nosotros. Cuando nosotros recibimos ese espíritu de adopción, iglesia, Dios lo que hace es que nos adopta. Amén. Y nos hace que nosotros clamemos a un Padre. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Usted tiene ese clamor en su corazón. Yo le hago una pregunta: usted y yo tenemos ese clamor. Ese clamor debe de estar en nuestro corazón, no solamente un domingo o un sábado. Ese clamor debe de estar en nuestro corazón todos los días, todos los días. Romanos 8 del versículo 15 al 17, mira lo que dice Romanos 8 del versículo 15 al versículo número 17, en Romanos número 8, mira lo que dice allí en la palabra de Dios. Romanos 8 del versículo 15 al versículo 17 dice, mira lo que dice: pues no habéis recibido, ¿qué dice? Espíritu de esclavitud. Óigame, no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Óigame,
Porque cuando nosotros andamos en tinieblas, cuando nosotros estamos apartados de Dios, nosotros estamos viviendo en temor. Amén. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu que dice de adopción, por el cual clamamos, que dice allí, Abba Padre. Abba. Somos como niñitos pequeñitos cuando venimos y nacemos, somos bebés, ¿verdad? Y hablamos Abba. De esa misma manera, cuando nosotros somos adoptados por Dios, somos unos niñitos pequeñitos que venimos y decimos Abba Padre. El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y hijos, dice, también herederos, dice, y herederos, dice, de Dios, y coherederos, ¿con quién? Con Cristo. ¿Cuántos decimos amén y le damos la gloria a Dios? Es importante que nosotros reconozcamos todo esto, iglesia. Es importante que nosotros verdaderamente se nos haga revelación la paternidad de Dios. Porque la paternidad de Dios, iglesia, viene siendo una llave, yo creo que usted lo diga, una llave de acceso a mi vida, de oración poderosa y efectiva. Entonces, la revelación de la paternidad de Dios va a ser la llave que nos va a abrir el acceso a nosotros a través de la oración, para que esa oración sea efectiva. Amén. Si usted no tiene la revelación de quién es su Padre, aunque usted ore, usted no va a poder recibir nada. Ni yo voy a poder recibir nada. Juan 16:24, mira lo que dice ahí en Juan 16:24. Amén. Juan 16:24, hermano. Amén. Juan 16:24. Amén. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Hasta ahora, dice, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Muévame en el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro que todas estas personas que se encuentran en este lugar, Señor, Padre, cada una de ellas, Señor, oramos por ellas, Señor, para que un día, Señor, Padre, tú reveles tu paternidad a cada uno de ellos, Señor. Padre, en este día, Padre, declaramos en el nombre de Jesús que tú mandarás atalayas alrededor de cada una de estas personas para que ellas, Señor, puedan tener un día, Señor, un encuentro sobrenatural contigo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Cuántos decimos amén entonces? Amén. La Biblia entonces llama al Espíritu Santo, ¿espíritu de qué decimos? Espíritu de adopción. El espíritu de adopción. Y es quien nos va a revelar que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Tal como lo es Jesucristo. Así como Jesucristo es hijo de Dios, yo les voy a enseñar a ustedes, dijo Jesús, que ustedes también son hijos de Dios. ¿A través de qué? Del espíritu de adopción. Cuando esta revelación viene a nosotros, sabemos que tenemos nosotros total seguridad. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Tenemos que tener seguridad que somos hijos de un Padre celestial. En este momento entendemos que somos tan hijos de Dios por gracia como lo es Jesús. Amén. Por naturaleza. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero no se trata de un entendimiento, como decimos, mental, ¿verdad? Amén. El entendimiento debe de ser espiritual. No vamos a poder convencer a las personas a través de la fuerza. No se puede convencer a la fuerza a una persona. Aquí habla muy claramente que dice que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de esclavitud. Aquí en Juan 16, del 23 al 26, dice, y yo lo voy a leer otra vez acá, parece que aquí es donde está, que dice que no nos ha, claramente anunciaría acerca del Padre. Amén. Aquí, dice en Romanos 8, lo vamos a leer aquí, Romanos 8 del versículo 15 al 17, mira lo que dice. Pues no habéis recibido, dice, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en qué dice, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos. ¿Herederos de quién? De Dios, y coherederos Amén. con Cristo. Amén. Entonces, yo voy a poner un ejemplo. Hay un padre que tiene 3 hijos, y ese padre sale a la calle y sale con sus 3 hijos. Entra a un restaurante, compra comida, compra zapatos, compra ropa para cada uno de sus hijos.
y en la calle hay un niño que está pidiendo, que está mendigando. Ese señor que va saliendo con sus niños pasa y el niño le dice, regáleme comida o tal cosa. Amén. El señor que va con sus hijos va a tener compasión, si es que tiene un corazón noble, ¿verdad? Porque no todo el mundo es igual. Y por compasión le va a obsequiar cualquiera de las cosas que lleva ahí. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que ese padre que va con esos niños está en la obligación de entregarle todas las cosas al niño mendigo? ¿Sí o no? No está en la obligación. Amén. ¿Por qué no está en la obligación? Porque no es su hijo. Pero los niños que van con él está en la obligación de darle todo lo necesario a estos niños, ¿sí o no? Amén. Pues eso mismo tiene que hacerse revelación. Cuando usted es hijo de Dios, usted ya no va como esclavo. Amén. Usted ya no va como mendigo. Usted va clamando Abba Padre y usted va como hijo. Y como usted y yo somos hijos, vamos como herederos y como coherederos. No Amén. vamos a pedir mendigando, Amén. sabiendo y reconociendo que usted y yo tenemos herencia. ¿Cuántos decimos amén en este día maravilloso? Amén. Es importante entonces, iglesia, que se nos haga la revelación. Vamos a leer otro texto bíblico. Mire lo que dice en Juan 16:24. Dice, mira lo que dice en Juan 16:24. Amén. Hasta ahora dice, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, ¿y qué dice? Y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, que la revelación de la paternidad de Dios viene siendo la llave de acceso, como les dije, para que esa oración sea contestada. Amén. Tengo que tener la revelación. Si tomamos la vida de Jesús como ejemplo, vamos a observar que la oración es una relación que Él tiene a diaria con el Padre. Amén. Íntima con el Padre. Amén. Y esa es la relación que nosotros tenemos que tener con el Padre, íntima. Si un hijo no vive en un hogar y se va de la casa y se va en rebeldía, pierde todos sus derechos, ¿verdad? En Amén. ese momento que está en su casa. Pero cuando el hijo regresa, tiene que obtener los derechos que tenía, como el hijo pródigo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Porque no se le puede negar porque es hijo, no es mendigo. Y como hijo tiene derecho. Dice la palabra de Dios en Juan 11:42. Ya vamos a terminar. Juan 11:42, mira lo que dice. Dice, yo sabía que siempre... ¿Lo tenemos? Amén. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud de estos que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Yo sabía que siempre me oyes. Óigame, ya sabía Jesús que siempre lo oía su Padre, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es necesario que se revele la paternidad a todo el mundo, en todas las naciones. ¿Cuáles Amén. son las formas de presentarse en oración ante el Padre Celestial? Uno puede presentarse ante el Padre Celestial a orar como un mendigo, como un esclavo o como un hijo. Ahora yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted se va a presentar delante de su Padre Celestial como un mendigo, como un esclavo o como un hijo? Hijo. Usted se va a presentar como un hijo, Amén. porque usted ya no es mendigo, porque usted ya no es esclavo. Un esclavo no es, un mendigo ya no lo es. Usted es hijo. Amén. Por lo tanto es heredero y coheredero del reino de los cielos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Démosle palmas al Señor porque esto es grande y es maravilloso. Usted tiene entonces el hijo y ya sabemos, ¿verdad? El hijo tiene derecho. Vamos a buscar otro texto bíblico para ir terminando. Vamos a buscar en Lucas 15:31. Lucas 15:31. ¿Lo tiene? Dice ahí. Amén. 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 Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hoy el Señor te dice, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis
mis cosas son tuyas. Pero hijo es aquel que está con el Padre todos los días. Amén. Todos los días, Amén. todos los días. O sea, usted tiene que hacérsele revelación, la paternidad de Dios. Usted tiene que hablar con Él todos los días. En la Amén. mañana, en la tarde, en la noche, de lunes a domingo. Todos los días tiene que hablar con Él. El Padre le da la respuesta a muchos el día de hoy. Hay muchos que necesitan oír esta respuesta Amén. que Dios nos está dando. Amén. Hay muchos en el mundo que necesitan esta respuesta. La razón por la que no tienen esta respuesta es porque no se les ha hecho revelación la paternidad. Muchos quieren esta respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Todas estas cosas son tuyas. Todas. Amén. Todas. Amén. Ahora yo le voy a hacer una pregunta y me puede decir, ay, estoy yendo más allá. Yo estoy en España y el dueño de España es Dios. Por lo tanto, yo no soy ninguna inmigrante, ni soy ninguna extranjera, ni soy ninguna mendiga, ni ninguna esclava. Soy hija de Dios y por lo tanto yo camino en esta tierra con autoridad y con poder que Dios me ha dado. Amén. A través del espíritu de adopción y que es el Espíritu Santo de Dios que está habitando en mí. Como habita en usted y habita en muchos. El cristiano, el Hijo de Dios, no debe de tener miedo de evangelizar, de predicar la palabra de Dios. Aquí debemos de estar plantados predicando, aunque el diablo nos quiera callarnos en boca. Amén. Aunque el diablo te quiera decir, cállate. Y te amordace las manos y te amordace la boca. El diablo te va a querer callar, pero tú tienes que arrebatar las bendiciones que vienen de parte de Dios. Amén. Cuando usted y yo somos hijos, Amén. a nosotros se nos revela esa paternidad y nadie puede callar la boca de un hijo de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Entonces, iglesia, cuando nos relacionamos con Dios o cuando entendemos esta revelación de que Dios es nuestro Padre, somos sus hijos y Él nos ama, podemos ir nosotros entonces arrebatando lo que es nuestro, Amén. lo que nos pertenece, ciudades, potencias mundiales, sanidades, milagros, maravillas, prodigios, conversiones de muchas personas, bautismos de muchas personas, Amén. liberaciones de cautivos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y todo esto en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Cuáles son los beneficios de ser hijos de Dios? Usted y yo tenemos beneficios. ¿Cuántos decimos amén? Qué Amén. bonito cuando nosotros leemos la Biblia. Beneficios son, los hijos tienen herencia. Usted y yo tenemos herencia. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Los hijos de Dios tenemos derechos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén. Los hijos de Dios tenemos una relación con el Padre. Amén. No es cualquiera que tiene relación con el Padre, porque hay una persona que puede estar hablando Dios acá, Dios allá, pero es que Dios ni lo escucha porque no es hijo. Amén. Entonces, los hijos tienen privilegios, dígalo, yo tengo privilegios, yo tengo privilegios, yo tengo herencia, yo tengo derechos, yo tengo una relación con mi Padre. Los hijos tienen también responsabilidades. Ay, que no todo es guay guay. Tenemos responsabilidades. Las responsabilidades que nosotros tenemos es obedecer Amén. y honrar al Padre y obedecer la palabra de Dios. Esos son nuestros beneficios, pero también tenemos responsabilidades. Es que no solamente se trata de recibir. El poder, escúcheme bien, de todo lo que usted haga en esta tierra será otorgado en el tiempo que pase a solas con Dios. Según la cantidad de tiempo que usted pase a solas con Dios, va a ser el acercamiento que usted va a tener con Dios. Si usted a Dios solo le habla, vaya, digamos, hay padres que dicen, es que este papá tiene favoritismo con este hijo, pero es que no es favoritismo. Quizás ese niño pasa la mayor cantidad de tiempo con el padre y por eso ese niño es que se comporta igual que su padre. Amén. Habla igualito que su padre, tiene el mismo carácter de su padre, pero el otro hijo no tiene los mismos caracteres del padre. Es que no se lleva con el padre, se lleva más con la madre, o se lleva más con los tíos, con los abuelos, ¿me entiendes? Amén. Entonces, es importante el acercamiento con el Padre para nosotros poder verdaderamente tener esa familiaridad, y eso nos va a otorgar a nosotros los días de acercamiento, los meses, la cantidad de tiempo que nosotros tengamos con Dios de acercamiento, el lugar secreto que nosotros tengamos de intimidad
intimidad con Él y que cerremos nuestros tiempos con Dios, vamos a conocer con mayor grado esa paternidad de Dios y nos vamos a sentir más seguros. Amén. Un niño que no se aparta de su papá se siente seguro. Ya le pueden decir lo que sea, pero le voy a decir a mi papito, allá anda el papá pues. O cualquier cosa que necesita, sabe que está con su papá, que no es malcriado, un niño que no es malcriado, un niño que es obediente con su papá, ese niño que cumple con todas las tareas. El papá lo va a premiar, pues el papá va a estar alegre de su hijo. Pero un niño que es malcriado, que es rebelde, que no le hace caso a su papá, que no le gusta ni estar ni cerca de su papá, no va a recibir nada de paternidad, no va a recibir nada de lo que el padre le pueda dar. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos a leer Mateo 6:6. Mira lo que dice ahí en Mateo 6:6. Que es importante que cuando nosotros nos acerquemos a Dios en intimidad, que es la oración, lo hagamos en secreto y lo hagamos a puerta cerrada. Dice aquí, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora, dice, a tu Padre que esté en el secreto, dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay otra aquí, hay una traducción también que habla, que dice, y tu Padre que ya está esperando en lo secreto te recompensará en público. La vida personal y de intimidad en oración es la recompensa que usted va a tener de Dios. Hay personas que quieren ser recompensadas y nunca oran, nunca hablan con Dios, no están cerca de Dios y quieren recibir bendiciones. Quieren que todo les salga perfecto, pero no buscan de Dios, no quieren congregar, no quieren leer la palabra de Dios, no quieren intimidad con Dios. No se trata de quedar bien con un pastor, de quedar bien con un líder, de quedar bien con un hermano. Se trata de quedar bien con ¿quién? Con Dios. Con Dios. Nosotros Padre, debemos de agradar primeramente a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos decimos amén en este día? Es importante, iglesia, entonces la paternidad de Dios. El Padre en realidad es un guerrero. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén. Jesús es guerrero. Amén. Dios es guerrero. Jesús Amén. es guerrero. Y por tanto, si su Padre es guerrero, usted es guerrero. Yo soy guerrera. El Espíritu Santo nos da a nosotros un ADN. Y ese ADN viene de Cristo Jesús. Amén. Y como usted tiene un ADN aquí en la tierra de su Padre, usted tiene los rasgos de su Padre, ¿verdad? Físicos o sus rasgos, digamos, de carácter o de modo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pues cuando usted se convierte en hijo de Dios, usted adquiere ese ADN. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Entonces, nosotros adquirimos ese ADN de guerreros. ¿Cuántos Amén. decimos amén? Dice el Génesis 1:26. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice el Señor, conforme a nuestra semejanza. Y señoree, dice el Padre, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí lo que hace Dios es que le está dando una autoridad. ¿A quién? A sus hijos, para que reinen, para que gobiernen, para que se lloreen. Cuando un rey o un presidente de una nación tiene un problema, como decir Ucrania, Rusia, que están en guerra ahorita, ¿qué sucede? A todos los militares que están ahí se les da ¿qué? Armas. Armamento para que se defiendan. Y allí podemos ver que lo que hay son guerreros para defender su territorio. Lo mismo hace Dios. Dios nos dejó a nosotros establecido que nosotros somos guerreros y que en esta tierra nosotros vamos a tener guerra espiritual. Amén. Y dice Dios en el Efesios 6 creo que es, que la lucha que nosotros tenemos, Efesios 10:6, algo así, Amén. no es contra sangre ni carne, no es la pelea con el hermano, no es la pelea con el primo, con el tío, con el sobrino, con el amigo, con la vecina. No,
La guerra es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, de las regiones de demonios. Nuestra lucha no es con las personas. Dios nos da a nosotros entonces una autoridad para reinar, gobernar. Entonces podemos ver que en la tierra hay gobernadores, hay presidentes, y siempre, ¿me entiende? Que sucede una guerra o algo, el rey o el presidente se tiene que unir con todo el ejército para proteger a quienes, a sus habitantes. Amén. Pues Dios también, Dios es guerrero y Dios nos da las armas a nosotros para que nosotros como habitantes del reino de los cielos nos protejamos de toda acechanza del diablo. Amén. Porque van a querer a nosotros matarnos, van a querer a nosotros callarnos, porque nosotros hablamos poder de Dios, verdad de Dios. ¿Cuántos decimos amén en este día? Dice la palabra de Dios en Lucas 3, del 21 al 22, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, dice, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, dice, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Es interesante ver que justo después de que Jesús se bautiza, recibe el Espíritu Santo y le dice: tú eres mi hijo amado, que tengo, ¿qué dice? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Nosotros cuando nos bautizamos dejamos de ser hijos del diablo para pasar a ser hijos de Dios. Amén. Entonces, en ese momento, Dios se complace en bendecirnos. Dios se complace en entregarnos las bendiciones que nosotros nos merecemos. Dice en Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Muchos creen que al convertirnos al cristianismo nosotros no vamos a tener problemas, que todo va a ser maravilloso. Pero si Jesús, siendo Dios todopoderoso, tuvo problemas, después de que Dios le dijo: tú eres mi hijo amado y tengo complacencia, dice la palabra de Dios que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, pero volvió ¿a dónde? Al Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Allí en el desierto pasó tribulaciones y fue tentado ¿por quién? Por el diablo. ¿Por qué Jesús fue tentado por el diablo? Para demostrar que verdaderamente era hijo de Dios. El que es verdaderamente hijo de Dios y tiene revelación de la paternidad, aunque el diablo se te presente enfrente, tú con la cerveza, con la fornicación, con el adulterio, con el homosexualismo, con lo que sea, tú lo vas a repudiar. En el nombre de Jesús lo vas a echar fuera ese demonio y vas a hacer que se vaya lejos de ese lugar. Es importante y era necesario que el diablo tentara a Jesús para que nos diera a nosotros verdaderamente una escuela de cómo nosotros verdaderamente como hijos de Dios vamos a ser tentados. Amén. Por el enemigo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Jesús estaba siendo probado en la identidad como hijo, pero hubo un resultado, que él no pudo ser vencido por el diablo. Amén. Jesús venció a Satanás. Amén. ¿Por qué Jesús venció a Satanás? Porque él era hijo. Así como tú y yo somos hijos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Bueno, así terminamos, iglesia. Le damos gracias al Señor por haber compartido esto el día de hoy. Y así pues ya el próximo domingo nos reunimos en la iglesia. Ya va a empezar a llover, pero le damos gracias al Señor porque nos permitió estar en este lugar el día de hoy. Vamos a hacer una oración y nos vamos a despedir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, de tu presencia, dándote gloria, dándote honra. Póngalo, hermano, todo para que oremos, dándote gloria, dándote honra, alabanza en este día, Señor. Nos despedimos, Señor, de ti, Señor. Despedimos de este lugar, nos vamos, pero no de tu presencia, Señor. Sabemos que donde nosotros vayamos, tu Espíritu Santo va con nosotros, Señor. Así como nosotros venimos a este lugar, así nosotros, Padre, creemos que tú nos llevas con bien hasta donde nosotros vayamos, Señor. Guarda, Señor, nuestro camino, líbranos de todo mal, Señor, Padre, no nos dejes caer en tentación, Señor, Padre, y ayúdanos, Señor, a perdonar también como así también tú perdonas, Señor. Ayúdanos a perdonar a todos nuestros enemigos también, Señor, Padre. En este día maravilloso, Señor, salimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Bendiciendo a cada uno de mis hermanos allí en Honduras, Padre, al pastor Paramandán, allí en la India, Padre, a nuestros hermanos en la fe aquí en Barcelona, Señor. Padre, nos despedimos dándote gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén
y amén. Bendiciones, iglesia. Nos despedimos.